Hola, hola. Estamos en Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra, en la serie Conociendo la Palabra en 44 semanas. Y vamos a platicar hoy de Deuteronomio 21, 22 y 23. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que seas tú dirigiendo esta palabra, que hables por mis labios, que nos enseñes de ti, que nos dirijas, que seas nuestro invitado especial en esta transmisión, porque es tuya, Señor. Así como nosotros somos tuyos, este momento también es tuyo. Y llega con esta palabra a aquella persona que lo necesite. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues Deuteronomio 21 dice así: expiación de un asesinato cuyo autor se desconoce. Dice: si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de las ciudades más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Levi, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan, y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se dictará toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra, cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Bueno, pues tenían esta ley, ¿verdad?, para cuando un muerto aparecía y no se sabía quién lo había asesinado. Había que de alguna forma, de cualquier forma, limpiar por medio de sangre, ¿verdad? Dice aquí: oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti. Y después nos habla de diversas leyes. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Bueno, estas leyes, ¿verdad? Pues recordemos que Israel iba conquistando pueblos, iba conquistando ciudades, y aquí nos habla de aquellos que venían como cautivos. Si dentro de esas mujeres que venían cautivas, pues tal vez se enamoraba de alguna de ellas, la veía hermosa, porque aquí dice: si entre los cautivos alguna mujer hermosa, vieres alguna mujer hermosa y la codiciares, la tomarás para ti por mujer. O sea, la tomarás por esposa. Pero habla aquí, ¿verdad?, que esa mujer tendrá que raparse la cabeza y cortar sus uñas. Las que somos mujeres, pues sabemos que normalmente la cabellera siempre es algo muy cuidado para la mujer, es algo que
como que nos gusta lucir, ¿verdad? O también las uñas, ponértelas de colorcitos y andártelas arreglando, o a veces ponerte extensiones de uñas, y es algo como que nos hace sentir bonitas. Pero aquí habla de esta parte de que esta mujer tendría que rapar su cabello, que cortar sus uñas. Y la haría su esposa. Después de pasar por eso tan difícil y de llorar por su papá, por su mamá, puesto que venía de una ciudad que fue devastada, venía como cautiva, pero si te enamorabas de esa mujer, podrías hacerla tu esposa, pero le tenías que dar un mes de luto, ¿verdad? Para que llorara por sus padres. Pero algo muy interesante es que dice que si después ya no te agradara, la vas a dejar en libertad, que no la venderías por dinero, ni la tratarías como esclava, pues recordemos que en los tiempos de la antigüedad existía la esclavitud. Decía aquí, por cuanto la humillaste. Entonces, ¿sabes qué me recuerda esto? Se supondría que en la actualidad pues ya no existe la esclavitud. Te voy a decir algo, la esclavitud física aparentemente no existe, pero la espiritual sí que existe. Pues la Biblia dice que nosotros cuando no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, somos esclavos del pecado. Seguimos viviendo de alguna forma en un Egipto que nos tiene esclavizados. Y a veces podemos estar así, siendo esclavos, siendo cautivos de otras personas. Y me recuerda, ¿verdad?, aquellos hombres malvados que siguen existiendo en la actualidad, o incluso mujeres malvadas que venden a sus pequeñas hijas sexualmente, o que venden a sus mujeres. Bueno, yo solo lo he visto con sinceridad en películas, pero sé que existe en la realidad. Sé que hay hombres que aún venden a sus mujeres. Qué cosa tan deplorable, qué cosa tan despreciable. Yo no sé lo que a ti te haya tocado vivir, ¿verdad?, en tu infancia. Si fuiste lastimada, si fuiste abusada, si de alguna forma te han vendido, si confiaste en un hombre y te enamoraste y te hizo daño. Y solo tengo algo que decirte. Cuando se han vivido cosas tan duras, tan difíciles, cuántas mujeres, ¿verdad?, a veces no dejaron a sus padres para seguir el amor de un hombre, y resulta que después ese hombre se convirtió en un verdadero monstruo que las maltrataba, que las golpeaba, que las dañaba emocionalmente, que las trataba como una basura. Pero sabes, la palabra de Dios dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo nunca te dejaré. Aunque hayas tenido padres malvados o incluso no hayas tenido padres, tenemos un papá que es Dios. Un papá que nos ama y que aunque a veces no alcanzamos a entender el por qué hemos sufrido ciertas cosas, sobre todo en esa infancia, ¿verdad? O cuando te sentiste indefensa. Pero quiero decirte que aquí en la Biblia incluso dice, ¿verdad?, que incluso en los tiempos aquellos donde existía la esclavitud, el Señor no estaba de acuerdo en que trataran a alguien, a una mujer, ¿verdad?, mal, en que la vendieran como esclava, en que después de ser la esposa la estuvieran esclavizando. Un matrimonio nunca se ha tratado, ¿verdad?, de una esclavitud. Se trata de amor. Se trata de que Dios habite en medio del matrimonio para que podamos tener algo bello. Bueno, también dice aquí, bueno, lo que quiero llegar con esto es a que es tiempo de perdonar. A que aunque hayas vivido cosas muy dolorosas, el hecho de no perdonar esas cosas tan dolorosas, ya sea de tu infancia, de tu juventud, ya sea algo que has estado viviendo recientemente,
El no perdonar es traer a esas personas cargando en la espalda todo el tiempo. La verdad es que cuando hablamos de perdonar, no necesariamente es porque las personas merezcan tu perdón, sino porque si no las perdonas, las vas a seguir trayendo contigo todo el tiempo. Todo el tiempo van a estar en tu mente, todo el tiempo van a estar ahí pegadas a ti. Y el perdonar muchas veces significa soltar, dejar ir. No siempre perdonar significa que te tengas que quedar con aquella persona que te ha hecho daño. Perdonar significa soltar todo ese dolor, dejar ir todas esas cosas que tanto te lastimaron. Si no te agradare, la dejarás ir en libertad, no la venderás por dinero ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Si un hombre tuviere 2 mujeres, la una amada, recordemos que en aquellos tiempos igual se usaba que los hombres podían tener más de una esposa, pero que pudieran tener en aquellos tiempos más de una esposa, todavía no vivíamos bajo la gracia, todavía Jesús no venía a la tierra, entonces se permitían ciertas cosas, ¿verdad? Pero no significaba que tuvieran que tratarla mal. Dice, si un hombre tuviere 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubiere dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno, el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces aquí nos habla acerca de la herencia, acerca también de no menospreciar, por ejemplo, a aquellos hijos. En la actualidad a lo mejor ya no se utiliza, gracias a Dios, que puedas tener 2 o 3 o más esposas, ¿verdad? Pero pues sí podemos ver que hay mucho divorcio y ya a veces tuviste una ex esposa o 2 o 3 y ya tuviste hijos en el pasado. Y a veces sucede lo siguiente, a veces sucede que pues por lo regular pasa más en los hombres, ¿verdad? Que en las mujeres, porque las mujeres a veces pues tienes hijos, te divorcias y tus hijos siguen contigo por lo regular. Pero a veces pasa que en los hombres se divorcian y como que van menospreciando a los hijos del matrimonio anterior, o se van olvidando, o se les va quitando como esa responsabilidad de seguirlos manteniendo, de seguirlos viendo, de seguirlos aconsejando. Parece que se divorciaran también de los hijos y no solamente de la mamá. Y ahí a veces hay mucho daño. Entonces, si aún de la herencia decía, bueno, si tienes una amada y la otra que ya no amas y tiene primogénito, dale sus derechos. Creo que en la actualidad podría ser lo mismo para nosotros. Imagínate tú que tú ya conociste al Señor, ya te acercaste a Dios, estás tratando de hacer lo mejor posible, tal vez ya tengas un nuevo matrimonio, ya tengas a lo mejor hasta hijos en este matrimonio, pero resulta que por ahí olvidado tienes 1 o 2 hijos de algún otro matrimonio, o a lo mejor ni siquiera te casaste con la persona, y ese hijo está careciendo de todo lo que tu nueva familia no carece, para empezar de tu tiempo, de tu amor, y para variar a lo mejor hasta de lo económico. Quiero decirte que el Señor nos va a pedir cuentas sobre nuestros hijos, y te va a pedir cuentas de esos hijos que abandonaste, de esos hijos que dejaste en el pasado, de esos hijos a los cuales no les estás dando pensión. Es vergonzoso que a veces las mamás tengan que andar poniendo demandas para que les tengas que dar algo. Y sabes que también es muy penoso de nosotras como mujeres, que si tu ahora nuevo esposo ya tenía un hijo, una hija, te pongas en ese plan de olvídate de tu pasado, olvídate de esas personas, olvídate de que existen. Quiero decirte que
a ese marido o a esa esposa que está dejando un hijo fuera, Dios le va a pedir cuentas. Pero créeme que también a ti te va a pedir cuentas de ese egoísmo que estás teniendo, por ejemplo, de decir no le des nada, o de estarte fijando cuánto le estás dando, qué estás haciendo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener amor. Y si tenemos amor por las personas que nos rodean, ¿cómo no vas a tener amor por el hijo o la hija de la persona que tanto amas? ¿Cómo vas tú o yo, verdad? O sea, ¿cómo podríamos quitarle la ayuda a esa personita que qué culpa tiene? Para él es su papá, para él es su mamá. Aún si hubiera sido en el caso de que hubo una infidelidad, tú eres la esposa, ¿verdad? Y resulta que tuvo un hijo con alguien más y decidiste perdonarlo y lo que quieres es olvidar a ese niño o a esa niña, sacarlo de tu vida, sí, pero ese niño o esa niña no tiene la culpa. Y créeme, Dios nos va a pedir cuentas de nuestros hijos, aunque no hayan sido de la mujer amada, aunque no hayan sido de la esposa. Dios nos pide cuentas. Ahora no necesariamente tenemos que tener una relación con aquella persona del pasado, pero tus hijos, aquí habla, ¿verdad? Que si el hijo es de la que no es amada y es el primogénito, hasta el doble le tenían que dar en aquellos tiempos. En estos tiempos yo creo que es justo que esos hijos hereden, que esos hijos de alguna forma reciban reconocimiento, reciban aquello que les corresponde como hijos. También quiero decirte que si tú fuiste ese hijo no reconocido, esa hija no reconocida, y sufriste desprecio, sufriste dolor por el tanto rechazo, y podrás decir, bueno, ¿yo qué culpa tuve? Ninguna, ninguna. Solo quiero decirte que el Señor te ama y que, como dice su palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaren, Él nunca te dejará. Tú puedes hoy ver a Dios como ese papá que tanta falta te hizo. Si fue tu mamá la que te dejó y tantas veces te has preguntado, ¿verdad? Tal vez has visto hasta animalitos cómo cuidan a sus crías y pensar cómo una madre haya sido capaz de abandonarte. El Señor nunca te va a abandonar. El Señor nunca te va a dejar. Y aunque no lo hayas visto, tal vez Dios ha estado siempre ahí, viéndote, cuidándote. Aún estás con vida. Aún Dios tiene planes y propósitos para ti. Aún Dios tiene pensamientos de bien. Aún Dios puede usar todas esas cosas malas que hayas vivido, todo ese rechazo, todo ese dolor, para hacer una obra buena, para usar tu vida, para ser de bendición para muchos otros. También habla aquí, dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere. O sea, es decir, dice aquí que si tu hijo es rebelde, tienes que educarlo. Tienes que educarlo. Tienes que hacerlo ir por el buen camino. Y aunque la palabra que sigue es muy dura y gracias a Dios no la tenemos que aplicar en la actualidad, dice, si alguno tuviera un hijo rebelde y no obedece, ya aún habiéndolo castigado, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, y morirá. Y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Gloria a Dios, porque Jesús vino a pagar por nuestros pecados, porque ahora nosotros no nos regimos bajo esta ley, sino que tenemos la gracia del Señor.
que no tenemos nosotros que sacar a nuestros hijos si fueren rebeldes a que reciban ese castigo. Sin embargo, a nosotros nos toca estar intercediendo constantemente por nuestros hijos, estar orando al Señor. Si estamos viendo que nuestros hijos están siendo glotones, borrachos, rebeldes, ¿qué nos toca a nosotros? Para empezar desde pequeños, enseñarles la palabra, llevarlos por el buen camino. A veces la palabra llega cuando los hijos ya crecieron. Y qué difícil saber que no les enseñaste la palabra, que un día el Señor te va a pedir cuentas por tus hijos y qué vas a decir. No conocía de tu palabra. Bueno, pero lo importante es que ahora la conoces, que ahora puedes orar por misericordia, que ahora puedes tener fe en esa palabra que dice: cree tú y serás salvo tú y toda tu familia. Aférrate a esa palabra. Estas palabras que estamos hablando no son para condenarte, sino para darte ánimo, para recordarte que hay promesas sobre tus hijos, que así como dice la palabra que la maldad es visitada hasta la tercera y cuarta generación, dice que la bendición para los que amamos a Dios es hasta 1000 generaciones. Hay promesa para nuestros hijos. Podemos orar por nuestros hijos y aunque los estemos viendo en un tiempo de rebeldía, podemos confiar en el Señor que en su momento ellos van a venir a los pies de Cristo y van a ser restaurados. Ya no es necesario que se apedreen, ni tampoco es necesario que nosotros como padres los estemos constantemente apedreando con nuestras palabras. Al contrario, debemos decretar la palabra sobre nuestros hijos, declararla, creerla, hablar bien de nuestros hijos, hablar en fe de nuestros hijos, declarar bendición sobre ellos. Debemos ser sabios a la hora de hablar de nuestros hijos. ¿Qué es lo que le estamos declarando constantemente a nuestros hijos? ¿Bendición o maldición? No podemos nosotros de ninguna forma llamar a nuestros hijos burros, tontos, sonsos. Nunca vas a aprender. Ay, por eso te vas a quedar así, aunque estén haciendo las cosas mal. No sirves para nada. Mucho menos palabras maldicientes. Son nuestros hijos. La palabra que sale de nuestra boca para ellos es una palabra poderosa. Sí tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad?, en cómo le hablamos a la gente a nuestro alrededor, porque con nuestra boca podemos bendecirlos o maldecirlos. Contimás cuando se trata del esposo o la esposa, cuando se trata de nuestra familia, cuando se trata de nuestros hijos, que nuestra palabra tiene bastante autoridad sobre nuestros hijos. ¿Y tú? ¿Cómo le hablas a tus hijos? Tú le dices, ¿verdad? Donde quiera que tú vayas, Dios va delante de ti. Todo lo que la planta de tus pies pisare te pertenece. Todo lo que con tus manos emprendas prosperará. Dios te va a dar sabiduría. Dios te va a hacer brillar. Su rostro va a brillar y resplandecer sobre ti. Tú eres un rey, un sacerdote. Tú eres una princesa de Dios. O hacemos todo lo contrario. Qué burro, qué tonto, qué tantas cosas que podríamos estar haciendo. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Los estás bendiciendo? ¿Los estás maldiciendo? ¿Los estás apedreando con tu boca? Creo que eso es parte importante, ¿verdad? En que seamos, como dicen, ¿verdad? Nadie venimos con un manual para ser papás. Y por eso muchas veces podemos ver muchos hijos lastimados. Muchos de nosotros podemos crecer con grandes heridas, con gran dolor, porque papá y mamá no sabían que sí tenemos un instructivo, y es la Biblia. La palabra de Dios te va a enseñar cómo ser un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa, un buen empresario, un buen comerciante, un buen negociante, un buen trabajador. Sí tenemos manual, y es la Biblia. Bueno,
Entonces dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Por eso la palabra dice que Jesús se hizo maldito por nosotros, porque fue colgado en un madero. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, que solo para los criminales, para aquella gente pecadora que merecía la muerte, era que eran crucificados, colgados en un madero. Pero aquí decía la ley de Dios, la palabra de Dios, que Dios era maldito por Dios aquella persona. Y para que nosotros no recibiéramos esa maldición que deberíamos de recibir por pecar, por hacer las cosas malas, hubo alguien que se hizo maldito por nosotros colgándose en un madero, y ese fue Jesús. Él tomó nuestra maldición para cumplirla en Él, para que nosotros no viviéramos en maldición, para que nosotros no fuéramos malditos. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda y lo volverás a tu hermano. O sea, si tú ves que tu hermano perdió algo y tú lo encuentras, regrésaselo. Si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Tal vez a lo mejor, bueno, sí, en los ranchos o así todavía hay ganado, y de repente el ganado puede salirse y tú puedes saber que es de tu vecino. Y dices, no, pues como dicen por ahí vulgarmente, lo caído, caído. Dice la Biblia que no. Si nosotros tenemos temor de Dios, tenemos que regresar lo que sabemos que no es de nosotros. A veces pasa hasta con las mascotas, con los perritos, ¿verdad? Un gatito. Ay, qué hermoso, sí, pero si es de alguien, no lo puedo tener. Tengo temor de Dios. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. También aquí podemos entender que a veces nos prestan cosas y que por olvido, por descuido o a veces por decisión propia nos quedamos con lo de alguien más. Y no es agradable ante los ojos de Dios. Dice que regresemos lo que no es de nosotros, así que hay que pedirle a Dios escudriña nuestro corazón y nuestros bienes, nuestro closet. Nos hemos quedado con algo. Estaremos tomando lo de alguien más. Hay que regresarlo. Lo que no nos pertenece hay que regresarlo. Pues imagínate si con cosas más, ¿verdad? Que nosotros vayamos a poner los ojos en alguna persona que ya está casada, que ya está comprometido con alguien más, y nosotros deseando a esa persona. No. Dios nos guarde, ¿verdad? De querer ir por lo que no es nuestro. A veces lo puedes ver hasta en las amistades, grandes amigas, grandes amigos, y resulta que lo que quisieran es quedarse con tu esposa o con tu esposo. Abramos los ojos, seamos cuidadosos incluso en esa parte, a quien metemos a nuestro hogar, a nuestra casa, a quien le estamos dando toda la confianza. Recordemos ser sabios en esa parte aún. Lamentablemente a veces las infidelidades pasan en las personas que más confiabas, en los amigos, en las amigas, en los compadres. Obviamente no estamos hablando de que pase en todas las personas o así, pero sí tenemos que orar siempre por nuestro matrimonio, orar por nuestra familia y ser cuidadosos y pedirle al Espíritu Santo discernimiento, ser cuidadosos con quienes nos están rodeando y no desear lo que no es de nosotros. Si veres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo.
¿Y qué tal, verdad? Si nosotros pues ya no vemos bueyes caídos en el camino, sino a veces nuestros propios amigos que ya siendo creyentes se cayeron. No le demos un pisotón, una patada o hablemos mal de ellos, oremos por ellos, démosle palabra de bendición. No seamos religiosos, extendámosle nuestra mano a aquellas personas que en algún tiempo estaban en la fe y de pronto cayeron. No los ataquemos, bendigámoslos orando por ellos. Pues aquí dice, ¿verdad? Que si al propio asno o el buey del hermano tenías que ayudarle a levantarlo, cuanti más a las personas. No les pongamos pie para que de una vez tropiecen. También dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Esto no significa necesariamente o rigurosamente, ay, es que eres mujer, porque traes un pantalón puesto. ¿Por qué traes pantalón si eres mujer? Pues porque traigo un pantalón de mujer. Si eres hombre, ¿verdad? Ay, el color de la camisa. Traigo una camisa de hombre. Pero pues no, si eres hombre, pues no te vas a poner unos tacones. O no te vas a maquillar como mujer. A eso se refiere esta palabra, ¿verdad? No, a que no seamos, o sea, yo digo, no seamos religiosos. Ay, no, es que la palabra dice, lo dice claramente. No vestirá la mujer traje de hombre. Es muy diferente que yo me ponga un traje sastre de pantalón y blusa y saco femenino, a que yo vaya a agarrar un traje de mi marido o de algún otro hombre y con corbata y que es de hombre y que se ve que es de hombre. No vestirá la mujer traje de hombre, no te vestirás de hombre. ¿Por qué? ¿Por qué no te vestirás de hombre? Porque dice que es abominación a Jehová. Porque créeme, Dios no se equivocó. No permitas ser engañada ni por los programas de televisión, ni por nuestra cultura, que estamos en ese tiempo donde dice la palabra que a lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno. Dios no se equivocó cuando te hizo mujer o cuando te hizo hombre. Y disculpa que te lo diga, pero tampoco tuviste una vida pasada donde eras lo opuesto a lo que hoy eres. Y por eso, no. Dios te tejió en el vientre de tu madre. Y si te hizo mujer, te hizo hermosa a sus ojos. Y aunque tengas luchas mentales y te veas al espejo, esas palabras que estás escuchando en tus oídos de que estás en un cuerpo equivocado, no, Dios no se equivocó al hacerte. Dios te hizo hermosa, Dios te hizo una princesa, Dios te hizo bella y quiere que te vistas hermosamente. No se equivocó haciéndote a ti, por ejemplo, hombre. No desea que te estés atormentando y torturando pensando que estás en un cuerpo equivocado. Dios no se equivoca. Dios te ama y desea que te vistas como Él te creó, como Él te formó. Pero bueno, esto es lo que dice la palabra, ¿verdad? No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Tampoco nos corresponde a nosotros ponernos a juzgar a las personas que se están vistiendo de una o de otra forma. No nos corresponde a nosotros ponernos a juzgar si una persona no usa falda, si usa pantalón, si se ve vestida, si es mujer y se ve vestida masculinamente. No nos corresponde juzgarle, nosotros no somos jueces. Dice la palabra de Dios que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Antes de que nosotros nos atrevamos a juzgar a un hombre o a una mujer por cómo está vestido, por lo que piensa, por lo que siente, por cómo se viste, por lo que prefiere, por lo que cree, tenemos que recordar que
toda persona ha pecado, toda persona peca. Algunos pecados son más notorios que otros, pero créeme, tal vez puedas ser mujer o hombre y vestir muy apropiadamente, pero también has pecado de alguna forma. Antes que los juzguemos, los critiquemos o los apedreemos con nuestras palabras o con nuestros actos, pensemos que nosotros también, de alguna u otra forma, pecamos. No somos perfectos. Y lo que más tenemos que mostrar es amor y no rechazo. Amor y no rechazo. Y si una persona llega a una congregación vestida de la forma contraria, vestida de esta forma que dice aquí que a Dios no le agrada, nosotros lo que tenemos que hacer es abrazarlos, amarlos, mostrarles la misericordia, la gracia, el favor de Dios y dejar que a su tiempo el Señor haga su obra completa. No estamos ahí para latigar a nadie. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Aún la madre de un pollito merece misericordia. Cuanto más no merecerán misericordia aquellas madres que no fueron buenas madres. A veces no tenemos idea lo que hizo a esa madre o a ese padre convertirse en ese padre o esa madre malvada. No tenemos idea de las cosas que sufrieron, de cuánto fueron dañados, de qué cosas sucedieron en sus vidas. Así que si tenemos rencor en nuestro corazón por papá o por mamá, es tiempo de soltarlo. Pues dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en esta tierra. Pero no existe una cláusula, no dice honra a tu padre y a tu madre si fueron buenos padres. Y es una bendición para nosotros honrarlos, pero es que no fueron buenos padres, pero es que fue un papá que te abandonó, que fue malo. Sí. Pero hay que darle gracias a Dios porque gracias a ese hombre o esa mujer, aunque no hayan sido los mejores padres, estamos en la tierra. Y contigo más, ¿verdad? Si tuviste buenos padres, humildes, imperfectos, como hayan sido, son nuestros padres. Merecen amor, merecen respeto, merecen honra. Y el que lo hagamos va a traer gran bendición a nuestra vida. Pues si aquí, ¿verdad? Dios tiene misericordia de la madre de unos pollitos. No merecerán nuestros padres que oremos por ellos, que la misericordia de Dios los alcance, aunque hayan sido padres difíciles o padres malvados. Créeme que el perdonar a tus padres los daños que te hayan podido hacer va a ser de bendición para ellos, pero sobre todo va a ser de bendición para ti. Vas a atraer bastante bendición y largura de días cuando los honres a como hayan sido. Cuando edifiques casa nueva, harás pertil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubres. Bueno, tal vez algunas de estas palabras nosotros pues en la actualidad ya no le encontramos pues mucho, pero tal vez alguna revelación tenga. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den de qué hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella
y no la halle virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. He aquí, él le atribuye faltas que dan de qué hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán con 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Aquí voy a hacer una pausa, porque nosotros podremos decir: bueno, ¿y qué, verdad? Ahorita, pues, gracias a Dios, de alguna forma no se exige esa tela, ¿verdad? Ya las cosas han cambiado tanto que con sinceridad, difícilmente en un matrimonio llegan las parejas en virginidad, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Porque ahora que vivimos bajo la gracia, que Jesús vino a cumplir la ley, nos ha mostrado también en su palabra: no fornicarás, no adulterarás. Ahora no es solamente para la mujer. Habla de que nos mantengamos, en santidad hombres y mujeres. Pero quiero decirte algo interesante de esto. Aquí hablaba de difamar a una persona con la cual un hombre había intimado. Y pues en la actualidad sabemos que la intimidad sexual, desde adolescentes, a veces desde jovencitos, pero ¿cuántas mujeres habrán sufrido, o incluso hombres, ¿verdad? Habrán sufrido lo que ahora le llaman bullying. Ay, pues que resulta que la jovencita intimó con el jovencito, y ahora el joven despotricando por todas partes. La jovencita enamorada, cediendo a la presión del joven, y resulta que después él hablando. Tal vez pudo haber sido algo que pasó en tu pasado, ya sea que lo hayan hablado de ti, que te hayan difamado. El Señor conoce tu corazón, conoce lo que sentiste, conoce ese dolor. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Pues primero que nada pedirle al Señor: perdóname porque no esperé mi tiempo. Perdóname porque no fui obediente a tu palabra, porque tal vez no la conocías, o tal vez te sentías tan enamorada. Pero ¿qué más podemos hacer? Perdonar a aquella persona que te difamó. Romper con aquellos lazos. Porque cuando intimamos con las personas, nos lazamos a esas personas. Perdonar y bendecir a aquella persona y soltarlo. Pero si eres tú la persona que difamó a alguien, ven a los pies del Señor y pide perdón, porque aquí dice que castigo habrá. Tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán. Oh, créeme, Dios es un Dios justo. Es un juez de justicia. Y no va a dejar así desapercibido: ay, pero es que estaba bien jovencito. Sí, pero si no has pedido perdón, es necesario que lo hagas. Es necesario, tal vez no que vayas con aquella persona de la juventud, que te pongas a buscarla, no. Pero sí que vengas y te pongas a cuentas con el Señor. Que si nos está dando esta palabra, podamos decir: Señor, ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname por haber deshonrado a aquella señorita, aunque no hayas hablado de ella. Resulta que como no te casaste con ella, no te correspondía, y a lo mejor no fue una, a lo mejor fueron un montón de doncellas que iban a casarse en su momento con alguien más, y que no esperaron a ese alguien más porque tal vez tú las convenciste y solamente te burlaste de ellas. Y peor, a lo mejor hasta hablaste
las difamaste. Eso hay que decirle al Señor, ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname por todo lo que salió de mi boca, perdóname por todo acto que yo hice, desligarte en oración de esas personas para que no estén atadas a ti. Recuerda, cuando intimamos nos hacemos uno con esa persona. Y como te digo, estas palabras no son para darte con el látigo, son para que si estás ligado al pasado te desligues, son para que si tienes falta de perdón, perdones. Son para que esas multas espirituales, sus derechos legales que el enemigo crea tener en tu vida, ahora que has aceptado a Jesús en tu corazón, le digas, sabes que no. El Señor Jesús ya pagó por mí, todo ese pasado ha quedado atrás. Porque la palabra de Dios dice que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, Dios los va a convertir en blancos como la nieve, que arrojará a lo profundo del mar nuestros pecados, donde ya no se acordará. Así que si lo que tenías era culpa, solamente ora, solamente pídele perdón al Señor con todo tu corazón y deja ir toda la culpa y todo el remordimiento y sé libre. Dice también, dice más, si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué dice aquí? Oh, si fuera hallado culpable. ¿O es que no esperaste a aquella persona que en algún momento con la cual te vas a casar? Así hubo una mujer que iban a apedrear porque fue hallada en adulterio. Y cuando la expusieron a Jesús, Jesús dijo, pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se fueron yendo. Y a la mujer le dijo, mujer, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Ahora vivimos bajo la gracia. Hay una gran diferencia en esto, mira. No es lo mismo que tú conociendo la palabra, sabiendo que Dios te ha llamado a vivir una vida en santidad, conociendo la palabra, vayas y tengas actos sexuales, forniques y digas, ay, que al cabo del rato pido perdón. Uy, Dios conoce tu corazón. Si lo estabas pensando hacer, recuerda que Dios conoce tu corazón y ha visto tu corazón, que dice también la palabra de Dios, mejor te hubiera sido no haberme conocido que haberme conocido y dejarme. Compara como ese perro que vuelve al vómito. Así nos compara. Dice que no seamos tibios, porque a los tibios los vomitará, o eres frío o eres caliente. O conoces o no conoces. Si ya conoces la palabra de Dios, si ya eres un seguidor de Jesús, no te ensucies de esa forma. El Señor te va a hacer resistir y te va a dar la persona correcta para ti. Te va a dar un matrimonio hermoso y va a bendecir tu hogar y tu familia. Pero si ya es algo que pues tú no conocías la palabra, tal vez ya pasaste por eso no solamente una vez, sino un montón de veces y con un montón de personas diferentes. Ay, ¿qué puedo hacer? Solamente ponte a cuentas con Dios. Y Jesús te va a decir lo mismo que a esa mujer. Vete y no peques más. Tus pecados son perdonados. Ah, pero es que yo ya no soy virgen para el Señor, volviste a hacerlo. El Señor cuando te perdona dice que Él olvida todos tus pecados y los avienta a lo profundo del mar. Ya no te acuerdes tú. Ahora guárdate para esa persona que Dios tiene para ti. Si antes nunca oraste por un buen esposo, por una buena esposa, ahora ora al Señor que esa persona que Dios tenga para ti, esa persona que va a ser de gran bendición y sobre todo una persona que ame a Dios, llegue a tu vida y las cosas van a ser diferentes. No vas a tener que seguir buscando, no vas a tener que seguir besando sapos para encontrar a tu príncipe. El Señor ya tiene a alguien especial para ti si tú confías en Él. Si tú le pides, Él te dará lo que le estás pidiendo, y si tú te guardas, Él guardará a esa persona también para ti.
Si hubiera una muchacha virgen, perdón, dice, si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. Entonces el Señor toma en serio el adulterio. No es cualquier cosa. Así que volvemos a lo mismo. Si ya pasó en el pasado, ven y ponte a cuentas con el Señor. Ven y pide perdón y pídele que quite toda maldición que pueda haber en ti a causa de ese pecado. Pero si estás casado y conoces del Señor, aparta tu mirada de ese hombre o de esa mujer, porque te va a traer maldición de muerte. Aparta tu mirada de aquel hombre o aquella mujer casada, por más buen esposo que pueda verse, no te corresponde. Quitar los ojos, ¿verdad?, de aquel esposo de alguien más, de aquella esposa de alguien más, por más bueno que parezca, no es para ti. No te va a traer bendición, lo que te va a traer es muerte, y lo hemos podido ver infinidad de veces. Infinidad de veces, aún en la actualidad, un hombre que se enamora de una mujer casada y que empiezan a tener intimidad, llega el marido y pasa una tragedia. Una mujer que cae en los lazos de aquel hombre casado y llega la esposa y pasa una tragedia. Las cárceles están llenas de hombres que han tenido crímenes pasionales, de mujeres por crímenes pasionales. Esa maldición ahí sigue. Si hubiera una muchacha virgen, desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. Morirá la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y esto me recuerda, ¿verdad?, a cuando María, que aquel ángel vino a decirle que llevaría en su vientre al Mesías. Y ella, sabiendo lo que le podía pasar, aceptó. Y ese José tan bondadoso, que sabiendo lo que la ley decía sobre ella, se iba a quedar callado sin decir nada para que nada le pasara a esa joven. Bueno, hasta que el ángel habló también con José y le explicó la situación. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre, acostándose con ella, morirá. Solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque la halló en el campo y dio voces la joven desposada, y no hubo quien la librase. Cuando has abusado de alguien, haz lo que dice la palabra de Dios que mereces: la muerte. Y no me atrevería a juzgarte porque yo no sé lo que tú hayas vivido. Yo no sé cómo fue tu infancia, yo no sé si a ti te abusaron antes, yo no sé si abriste puertas de pecado viendo basura y por eso se contaminó tu mente, si hay maldiciones generacionales en tu vida. Lo único que puedo decirte es que la paga de ese pecado es muerte. ¿Qué puedes hacer? Arrepiéntete, arrepiéntete con todo tu corazón, pídele perdón al Señor Jesús y para. No vuelvas a hacerle daño a alguien más, pues la paga de ese pecado es muerte. La ley decía que merecía morir. Jesús no hace acepción de personas, pagó por todos nosotros, siempre y cuando vengamos a Él con un corazón arrepentido. Y ese corazón arrepentido, cuando viene y pide perdón, significa que no lo va a volver a hacer. Y Dios es capaz también de quitar toda culpa, de poner paz, de restaurar. Y si fue alguien cercano a ti, a quien le hiciste daño y tienes la posibilidad, pídele perdón.
porque esa persona también necesita perdonarte. Y necesita muchas veces esa persona saber que no hizo nada malo. Si ha sido a ti a quien han abusado, a quien le hicieron ese daño, ¿qué necesitas hacer? Perdonar. ¿Para qué? Para que esa persona deje de estar ahí atrapada en tu corazón. Deje de estar en todos tus recuerdos. Deje de hacerte daño. Ya te hizo daño antes. No permitas que esa persona, por medio de la falta de perdón que tienes, te siga atormentando toda tu vida. Necesitas perdonar. No significa que tengas que ir a buscar a esa persona, a decirle te perdono. Pero sí significa que tienes que venir a los pies de Jesús y decirle, tal vez no entiendo por qué sucedieron estas cosas, no entiendo por qué se permitió, no entiendo las cosas que sucedieron, pero pasaron. Puedes venir y no solamente decirle, ayúdame a perdonar a esa persona. Ayúdame a perdonar tal vez a esos padres que sientes que no te protegieron. Sino que también Dios quiere quitarte ese sentimiento como de culpa, de saber si estuviste en el lugar correcto, si hiciste algo malo, si tal vez te quedaste callada en lugar de dar grandes gritos, si el temor hizo que no hablaras, que no le contaras a nadie. Es tiempo de soltar esas partes tan dolorosas, esas cosas tan terribles que has vivido en el pasado o que tal vez estés viviendo. Si estás viviendo un abuso, habla, no te quedes callado, no te quedes callada. Si en tu casa no te apoyaran, busca ayuda fuera de casa. No es la voluntad de Dios que eso te esté sucediendo. La voluntad de Dios es guardarte, cuidarte, protegerte, amarte, restaurarte. Pero también Dios quiere que perdones y quiere que perdones para que no sigas atada a esa persona. Dios puede restaurar tu corazón, Dios puede sanar tu corazón. Y Dios puede usar esas cosas tan terribles que te pasaron para restaurar a muchos otros. Dios puede hacer que las cosas malas que viviste sirvan para ayudar a prevenir que a otros les suceda, para ayudar a restaurar a otros que les ha sucedido. No te preguntes el por qué, sino el para qué. Esto ya me ocurrió, bueno, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a otros? Pero lo primero es perdonar para que nuestro corazón sane, no porque la persona lo merezca, sino porque tú vas a ser libre cuando perdones. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Aquí habla, ¿verdad?, de que cuando tienes intimidad con alguna mujer fuera del matrimonio, la estás humillando. Que hay una humillación en eso. Que con quien debes intimar es con esa esposa, por eso dice, la tomarás por mujer. Ninguno tomará a la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. No entrarán en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación. No entrará en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua en el camino, hablando de los moabitas, ¿verdad? Con pan y agua en el camino, cuando saliste de Egipto, porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor,
de Petor en Mesopotamia para maldecirte. Pero voy a hacer una pausa para hablarte de algo más. Dice aquí que no entrarían a la congregación de Jehová los que tuvieran algún defecto en lo íntimo, ni tampoco los bastardos. ¿Por qué? Parece que aquí cuando dice los bastardos está hablando de gente que tiene una maldición sobre ellos. Pero quiero decirte algo, gracias a Dios que Jesús vino y murió en la cruz por nosotros y ya no vivimos nosotros bajo la ley, esa es la verdad. Él no hace acepción de personas, sin importar tu condición física, sin importar cómo tú seas físicamente, sin importar si físicamente nos falta algo en nuestro cuerpo, no nos rechaza. Él no dice, ay, no eres suficiente buena ofrenda para mí, no me vas a poder servir porque eres sordo o eres mudo o eres ciego o te falta un miembro de tu cuerpo. No, igual nos ama, igual le podemos servir. Igual somos sus hijos. E igual cuando lleguemos a esa vida eterna nos va a dar ese cuerpo que no le va a faltar nada. Así que gloria a Dios entonces, ¿verdad? Porque Él no hace acepción de personas. Jesús no hace acepción de personas. Él murió por todos. Que todo complejo, que todo prejuicio, que todo aquello mental que te quiera opacar y hacer sentir menos, se ha quitado. Pues Dios no hace acepción de personas. Ya esta ley no está vigente para nosotros. Pero en lo espiritual sí. En lo espiritual dice que nosotros debemos de ser sin mancha. Que Jesús vendrá por una esposa con vestido limpio y sin mancha alguna. En lo espiritual sí no debemos estar magullados. En lo físico solo tratemos de cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Y hablando acerca de que no entrarían los amonitas o los moabitas, porque habían alquilado a un hombre para maldecir su pueblo y resultó que Dios cambió la maldición en bendición y así puede hacerlo con nosotros. Podrán levantarse muchos a maldecirnos, a hablar mal de nosotros, a levantarnos falsos, a querernos apuñalar, pero el Señor está con nosotros y puede cambiar toda maldición en bendición cuando nosotros le somos fieles, cuando le amamos. Dice, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición. Porque Jehová tu Dios te amaba. Y quiero decirte que a nosotros también nos ama. Y cambiará nuestra maldición en bendición. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al Egipto, porque forastero fuiste en su tierra. Y tú, ay, pero si me tenía de esclavo. Pero el Señor no quiere que aborrezcamos a nadie. Todas estas leyes, gracias a Dios, que ya no vivimos de ojo por ojo y diente por diente, sino que ahora lo que nosotros tenemos es que amar aún a nuestros enemigos. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán a la congregación de Jehová. Leyes sanitarias. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. ¿Será que hay algo sucio en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo? El Señor nos llama a vivir en santidad. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Venir a los pies de Cristo, pedir perdón y seremos lavados y limpiados por Él. Tendrás un lugar fuera del campamento donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera acabarás con ella. Y luego al volver te cubrirás tu excremento.
Porque Jehová tu Dios anda en medio de ti, de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Habla acerca de ese campamento, que el campamento estuviera limpio, que aún si ibas a defecar, aunque se oiga muy feo, había que salir del campamento, hacer un pozo, dejarlo allá afuera y taparlo. Pues nosotros somos templo del Espíritu Santo y el Señor espera de nosotros santidad. Espera en nosotros no encontrar inmundicia, no encontrar nada de olor desagradable. Bueno, recordemos que nosotros somos como una ofrenda para el Señor, que nuestras oraciones suben como un grato perfume al Señor. La santidad, el amor al Señor, el que estés haciendo su voluntad, el que estés limpio por medio del arrepentimiento y de la sangre de Cristo, da olor fragante, hueles. Hay una fragancia especial que Dios puede percibir de ti y de mí. Si estás lleno del Espíritu Santo, hay una fragancia especial. Pero si estás en pecado, si constantemente estás chismoseando, si estás criticando todo el tiempo, si estás haciendo lo malo, si estás cometiendo un pecado y otro pecado, ¿qué crees? Hueles mal, hueles feo. El Señor percibe ese olor a pecado como olor a muerte. Hueles a muerto, y como huelen los muertos, apestan. Así olemos para el Señor en lo espiritual. Pero no te preocupes, porque Jesús murió también por ti y por mí. Y puede lavar ese vestido, puede hacer que todo ese excremento que nos está haciendo oler mal, quitarlo de ti, sacarlo y enterrarlo lejos de ti, para que tú estés en pureza, para que tú comiences a oler rico y ser agradable al Señor. Así todo ese pecado en lo espiritual se oye feo, pero como popo, huele mal el pecado, huele mal para el Señor. El Señor quiere sacarlo de nuestra vida, quiere cambiar nuestro aroma de algo apestoso y sucio a un aroma fragante. Porque Jehová tu Dios anda en medio de ti, de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Es que nosotros a veces queremos que Dios pelee nuestras batallas, que Dios vaya delante de nosotros, que Dios haga grandes cosas, que nos defienda, que nos bendiga, que nos ayude en todo. Pero queremos seguir embarraditos, oliendo mal y no lavar nuestros vestidos. Y aquí dice, ¿verdad? Para que no se vuelva en pos de ti. Tenemos que mantener limpio este campamento, este templo que somos nosotros, para seguir viviendo en esa vida de bendición como el Señor quiere. No entregarás a su Señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morirá contigo en medio de ti en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades. Donde a bien tuviere, no le oprimirás. Y dice aquí, ¿verdad? Que si aún algún esclavo en aquellos tiempos llegaba con una persona, no lo entregues a su amo. Viene huyendo. ¿Tú crees que cuando nosotros venimos huyendo del pecado, del mal, de la vida que llevamos antes, el Señor nos va a entregar al enemigo? No. Al contrario, nos va a defender. Nos va a hacer pasar de esclavos a hijos. Nos convierte en reyes y sacerdotes, como dice su palabra. Podemos quedarnos a morar con Él. No haya ramera de entre las hijas de Israel.
ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Recordemos quiénes eran los de Sodoma y Gomorra y lo que hacían con su sexualidad. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová. Y entiéndeme que esto de un perro, estamos hablando del ámbito sexual. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto. Porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Creo yo, ¿verdad? Que no está hablando de una mascota, que no está hablando de que vendas un perrito y traigas el dinero a la casa del Señor. Creo que está hablando aquí de las cosas sexuales. Entonces no podemos ir y hacer cualquier trabajo, no puedes, mira, en resumidas cuentas, no puedes ir y cometer adulterio, fornicación y que esa pareja te dé ese dinero por ese acto sexual y tú, ay, voy a ir a diezmar a la iglesia, ay, voy a ir a llevar ofrenda. Al Señor no le va a agradar tu ofrenda. Porque aquí lo dice, ¿verdad? No haya ramera de entre las hijas de Israel. Y ser ramera no se refiere solamente a que te dediques a eso, sino a que estés obteniendo dinero. Aún en la actualidad lo podemos ver. Tal vez no estés parada en una esquina o parado en una esquina. Pero si estás buscando beneficios, regalos, dinero, cosas para entregar tu cuerpo, estamos hablando de lo mismo. Dice aquí que el Señor no quiere, ¿verdad? Eso en el templo. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. O dice que de tu hermano, ¿verdad? Ah, es que hermanita, ¿me prestas? Sí, con un 20% veo que estás bien necesitado, con un 30%, vaya, con el hermano tal, le va a prestar, pero cada semana puntualmente tiene que pagarle porque parece que el Señor no lo ve bien, ¿verdad? Dice aquí que no lo hagamos. Sí, te voy a prestar para tu despensa, te voy a dar comida, pero me vas a pagar más. Dice, no exijas de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Generosidad, ¿verdad? Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. Es decir, si nosotros decimos, ay Señor, voy a hacer esto por ti, voy a hacer este ayuno, voy a ir a repartir esto, voy a ir a dar esto. Estamos haciendo un compromiso con Dios y el Señor se va a acordar de aquello. Entonces mejor es a veces no comprometernos si tal vez no lo vamos a poder hacer. Ay, Señor. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Y si ya hemos prometido algo y no lo podemos cumplir, no lo vamos a cumplir, entonces mejor es venirnos y poner a cuentas con Dios y decirle, Señor, perdóname, no pude, no he podido, por favor perdóname. Tenemos un Dios misericordioso que no quiere que nos estemos culpando o autoflagelando. Por lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás, pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Aquí habla de dos cosas. Estaba dicho, ¿verdad?, que iban a dejar cuando sembraban y todo eso una parte para el huérfano, para el extranjero, para las viudas. Pero también habla de aquí que no seas abusivo. Sí está bien
que el Señor habla de la bondad y de la generosidad, que seamos generosos. Pero también en esta parte nos da a entender, ok, vas a ir y vas a comer uvas, porque tienes hambre, porque tienes necesidad. Pero no quieras agarrar un canasto y llevártelo fuera de ahí. O sea, no seamos abusivos, no abusemos de aquellos que nos están dando la mano, porque a veces eso es lo que pasa, que la gente, si tiene en su corazón ser generoso, bendecir, pero al ver gente tan abusiva, ya no quieres ser bondadoso porque hubo gente abusiva. Entonces aquí habla de que no seamos abusivos, mucho menos con aquellos que están siendo de bendición para nosotros. Bueno, pues ya que hemos terminado esta palabra, quisiera invitarte a aceptar a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. ¿Cómo lo puedes hacer? Si has encontrado, ¿verdad? Tal vez que has estado alejado de Dios, que has cometido tantos pecados y tal vez te sientas culpable. No te sientas más culpable. Aunque la paga del pecado es muerte y aunque hayas sido hallado culpable, el Señor ya pagó por ti y por mí en la cruz. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solamente venir con un corazón sincero y arrepentido al Señor y pedirle que te perdone. Acompáñame a hacer esta oración en voz alta. Es importante que sea en voz alta, pues dice su palabra que con el corazón se cree, más con la boca se confiesa. En nuestra boca está la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y a nosotros nos toca elegir. Y cuando nosotros elegimos seguir a Jesús, estamos eligiendo la vida y la bendición. Señor Jesús, en esta hora vengo a pedirte perdón por todo pecado que haya cometido. Perdóname, Señor. Perdona mis pecados. Hoy me arrepiento con todo mi corazón aún de aquellos pecados de la infancia, del pasado, aquellas cosas tan dolorosas. Te pido perdón. También te pido que me ayudes a perdonar a todos aquellos que me han hecho daño, pues tú me has perdonado aún lo imperdonable. Ayúdame a poder perdonar. Hoy quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Te quiero dar las gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida, porque sé que cuando yo me vaya, me iré contigo. También te pido que tu Espíritu Santo se quede conmigo todos los días de mi vida hasta que vengas por mí, hasta que me llames a tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Ahora permíteme orar por ti. Espíritu Santo, hablamos hoy de muchas cosas. Conoces el corazón de cada una de las personas que escucha esta palabra. Conoces si hay dolor, si hay falta de perdón, si hay tristeza, si hay lazos, si hay ataduras. Sé tú, Señor, dándole a cada quien conforme lo que necesite. Oro, Señor, que aquellos que necesiten perdonar a partir de este momento puedan perdonar. Que les des esa habilidad de perdonar, esa sabiduría, ese amor, aún por sus enemigos, y puedan perdonar. Echo fuera toda falta de perdón de tu vida en el nombre de Jesús. Si tú tienes falta de perdón, comienza a echar fuera de tu vida esa falta de perdón, no te hace bien. Al contrario, la palabra de Dios dice que la tristeza seca los huesos, te va a consumir. Así que te oro por esas personas, Señor, que tienen esa falta de perdón, que puedan perdonar y ser libres en este día. También te oro, Papito, por aquellas personas que necesitan ser perdonados. Aquellas personas que sienten una gran culpa en su corazón por las cosas que han hecho. Padre, que si hoy te han pedido perdón en esta oración que hemos hecho, tú verdaderamente lo tomas en serio y perdonas, Señor. Perdona sus pecados y quita toda su culpa, Señor. Cambia su mente y su corazón y darles la fuerza. Hazlos libres para que no vuelvan a caer en los mismos pecados. Y ayúdalos, Señor, quitando toda maldición de sus vidas para que esas maldiciones no se sigan repitiendo en sus familias. Quita toda maldición generacional, Padre.
que si algunos recibieron abusos en el pasado, se rompe esa maldición en el nombre de Jesús en tus generaciones, para que tus generaciones no sean alcanzados por ese abuso o no se conviertan en abusadores. Tu misericordia sobre estas familias, Señor. Padre, resguarda, Señor, trae resguardo. También trae paz, trae gozo, trae alegría, trae sanidad, Señor. Ahí donde había dolor, donde había heridas, Señor, eres tú sanando, eres tú restaurando aún esas heridas del pasado, de la infancia. Tú sigues viendo tus hijos como pequeñitos, Señor, como tus bebés, como tus niños. Abrázalos, Espíritu Santo, ahí donde está esa persona llorando, clamando a ti. Abrázale, Señor. Abraza a esa persona, Padre, y llena con tu presencia y con tu Espíritu Santo cada habitación, cada lugar donde está llegando esta oración. Sé tú restaurándote, sé tú sanando, sé tú liberando, sé tú llenando con tu Espíritu Santo, con tu paz, con tu gracia y con tu favor. Que esa misericordia alcance a cada uno de tus hijos, Padre. Perdónanos, Padre, cuando no hemos sabido ser buenos padres. Enséñanos a ser buenos padres. Quita toda maldición de sobre nuestros hijos. Si ignorantemente, Señor, o aún a sabiendas hemos hablado mal de nuestros hijos o les hemos declarado cosas malas, perdónanos. Perdona toda palabra que ha salido de nuestra boca en contra de nuestra familia, de nuestros hijos, de los que nos rodean. Perdónanos. Quita toda maldición, Señor, y trae bendición. Cancelamos también toda maldición en contra nuestra o de nuestras familias o de nuestros hijos, aún hechos por algunas otras personas, las cancelamos, Señor, aún así hayan sido los abuelos, los maestros, los tíos, los primos, la familia, los amigos, quien sea que esté maldiciendo nuestra familia, a nosotros, a nuestros hijos, nuestras generaciones, es cancelada en el nombre de Jesús toda maldición y cambiada en bendición, así como lo hiciste con el pueblo de Israel. Padre, todo acto sexual que no te agrada, que fue inmoral, que fue de pecado, gracias por perdonarnos. Líbranos, Señor, de toda tentación, de toda atadura del pasado. Líbranos de caer en el mal, Señor. Líbranos de aquellas personas que puedan estar deseando quedarse con lo que es nuestro, quedarse con nuestros esposos o con las esposas. Líbranos, Padre, de toda persona perversa. Los perdonamos, Señor, pero te pedimos que los mantengas alejados, Padre mío, que los bendigas, que los sanes, que los libres y que les ayudes a hacer sus propias familias y que resguardes las nuestras, Padre. Resguarda nuestros matrimonios, resguarda nuestras familias, manténnos en santidad, libra a nuestros esposos de toda tentación y de todo pecado. Libra también a las esposas de toda tentación, Señor. Guarda nuestras familias íntegras, Señor, en bendición. Guarda nuestras familias, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Quita también toda culpa, Señor, toda culpa del pasado, lo que haya sucedido, Señor, tú ya lo has perdonado. Así que en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, papito hermoso. Bueno, pues gracias por acompañarme, que el rostro del Señor resplandezca en ustedes, que la gracia y el favor de Dios esté con ustedes. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.